Bueno, vamos a comenzar ahora entonces con integrales triples. La definición formal para integrales triples se hace también a través de una integral de Riemann. En este caso, lo mismo que les comenté para integrales dobles. Nosotros no vamos a profundizar demasiado en eso, hay un apunte, lo pueden leer. Yo me comprometo a no tomarlo cuando tome los teóricos y jamás vi que lo tomen en ningún final, pero bueno, por las dudas, como forma parte de los contenidos de la materia, se los dejo para que lo lean. Yo prefiero poner más énfasis en la forma concreta de cálculo porque las integrales de Riemann son la definición formal y matemática de las integrales triples en este caso, pero no es la forma operatoria concreta. Entonces, bueno, yo voy a hacer más hincapié en la forma operatoria. Tienen el otro apunte de integrales triples de Riemann, léanlo y cualquier duda o consulta preguntan en los foros. Bueno, lo primero que me interesa, lo mismo que hicimos con integrales dobles, es ver las condiciones de integrabilidad. En qué caso las funciones, los campos escalares definidos de un subconjunto de R3 en R son integrables. Son muy similares a las condiciones de integrabilidad de integrales dobles. A ver, en este caso, si una función es continua en un recinto de subconjunto de R3, entonces es integrable. Y también puede ser integrable si tiene algunas discontinuidades. En este caso, si el conjunto de discontinuidades es de medida nula, entonces la función es integrable en D. ¿Qué significa medida nula para un subconjunto de R3? Para un subconjunto de R2, medida nula significaba que no tenía área. Ahora estamos en R3, estamos en el espacio. Entonces, medida nula para un subconjunto de R3 significa que no tiene volumen. Como indica acá, por supuesto, esta no es la definición formal, la definición topológica es más compleja, pero digamos la definición intuitiva de un conjunto de medida nula es que no tiene volumen. Por ejemplo, como indica acá, puntos aislados, segmentos, curvas, superficies. Cualquier subconjunto de R3 que no tenga volumen es considerado de medida nula. Las funciones, los campos escalares de R3 en R pueden estar definidos con ciertas discontinuidades en subconjuntos de medida nula y aún así ser integrables. Bueno, ¿cómo se procede concretamente para resolver integrales? Empecemos por los recintos más sencillos, que son los paralelepípedos rectos rectángulos, donde todas las variables x y z varían entre constantes. En este caso estamos considerando un campo escalar integrable en un recinto que es el producto cartesiano de AB por CD por EH. Son todas constantes, lo que genera, como se ve en este caso, un paralelepípedo recto rectángulo, una cajita de zapatos. ¿Cómo se procede a integrar? Es una ampliación este teorema de lo que vimos para integrales dobles. Acá, por ejemplo, si yo integro respecto del diferencial z, integro entre e y h, al resultado de esta integral lo integro respecto del diferencial y entre c y d, y al resultado obtenido lo vuelvo a integrar respecto del diferencial x entre a y b. El resultado de esta integral va a ser la integral triple. Son tres integrales sucesivas en las cuales una de las variables están funcionando como tal, como variable, y las otras están funcionando como constantes. En este caso se indica esta integral, acá, a ver, este es un ejemplo, acá ponemos otros casos en los que también es posible integrar cambiando el orden de integración. Acá, por ejemplo, integramos primero respecto de y, el resultado respecto de x y el resultado respecto de z. En esta que está escrita acá, primero se integra respecto de x, después se integra respecto de z y por último respecto de y. En estos casos donde las tres variables están moviéndose o variando entre constantes, cualquiera de los órdenes de integración es indistinto y se puede aplicar cualquiera de ellos. No va a pasar lo mismo cuando los recintos no sean paralelepípedos rectos rectángulos. Vamos a hacer un ejemplo de un caso como este. Tenemos acá la función 2x más y más z, que la queremos integrar en el recinto D. El recinto D es el paralelepípedo donde la x varía entre 0 y 3, la y entre 0 y 1 y la z también entre 0 y 3. El recinto de integración es este recinto que se indica aquí en celeste. Vamos a hacer uno de los órdenes de integración, no vamos a hacer todos. En este caso, por ejemplo, esta integral triple, que se simboliza con tres signos de integrales y se indican los tres diferenciales. Acá el orden de integración fue el siguiente. Primero, integrar respecto de diferencial z, en este caso entre 0 y 3. La z está variando entre 0 y 3. Después, el resultado obtenido se integra respecto del diferencial y, la y está variando entre 0 y 1.
Y por último, el resultado obtenido de esa última integral se integra respecto de x, donde la x varía entre 0 y 3. Este es uno de los posibles órdenes de integración, pero bueno, con este orden vamos a resolver la integral. Por supuesto, la forma en la que se escribe es al revés, entre comillas, de cómo se resuelve. La primera integral que se escribe siempre es la última que se resuelve. Después, digamos, la resolución va de derecha a izquierda, aunque la escritura uno lo hace de izquierda a derecha. ¿Cómo resolvemos esta situación? Entonces, la primera integral es integrar esta función que estoy redondeando con el cursor respecto de z, es decir, que z está funcionando de variable y x e y están funcionando de constantes. Por lo tanto, la primitiva es la que se indica acá. La primitiva es 2xz más y por z más z cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 3, que son los límites de integración para z. Una vez hecha esta evaluación mediante la regla de Barrow, nos queda 6x más 3y más 9 medios. Esta función hay que integrarla ahora respecto de y, porque la integral siguiente, digamos en el orden de resolución, es la que refiere al diferencial y. Entonces, ¿cuál es la primitiva? Si yo estoy refiriendo al diferencial y, la x está funcionando como constante, por lo tanto la primitiva es la que se indica acá, 6xy más 3y cuadrado sobre 2 más 9 medios de y. Esto evaluamos entre 0 y 1. Nos queda esta función que está acá, es decir, 6x más 6, diferencial x, esta ya es una integral clásica de análisis 1, y el resultado final de esta integral es 45. Así como se hizo en este orden de integración, se podría haber hecho en cualquiera de los otros órdenes y verificar que el resultado coincide. En todos los casos el resultado debería dar 45. ¿Qué pasa cuando los recintos no son paralelepípedos rectorrectángulos, que pueden tomar cualquier forma? En este caso, para este tipo de integrales, los recintos generales se describen de esta manera como está indicado acá en el gráfico. El recinto está limitado inferiormente por esta superficie, z igual gamma 1 de xy, y superiormente por esta superficie, z igual gamma 2 de xy. Se realiza la proyección, en este caso en el plano xy, del recinto. La proyección es este recinto D, y en este recinto D uno se maneja, entre comillas, como se manejaría con integrales dobles. Acá la x está variando entre las constantes a y b, y las fronteras del recinto varían entre una función y igual phi1 de x y otra función y igual phi2 de x. Es decir, la x varía entre las constantes a y b y la y varía entre las funciones phi1 y phi2. ¿Cómo se indica la integral o cómo se calcula la integral en este caso? La que varía entre constantes va a ser la última que se resuelve, pero es la primera que se escribe. Diferencial x entonces va a ir entre a y b. Sigue lo que sería en la escritura, no en la resolución va al revés, digamos. La y varía entre phi1 de x y phi2 de x, que es lo que se indica acá, lo que estoy redondeando aquí con el cursor para el diferencial y. Y por último, el diferencial z indica la variación de la variable z, la variación en el sentido del eje z. La z va a variar entre gamma 1 de xy y gamma 2 de xy. Cuando vamos resolviendo, de atrás hacia adelante, digamos, de acuerdo a cómo está escrito, primero resolvemos la integral respecto al diferencial z, por lo tanto la z hace de variable y la x y la y hacen de constantes. Ese resultado evaluamos mediante la regla de Barrow, pero donde los límites de integración son límites funcionales, son las funciones gamma 2 de xy y gamma 1 de xy. A ese resultado obtenido se lo integra respecto de y, donde la y va a ser de variable y la x va a ser de constante, y se lo evalúa entre phi1 y phi2 de x. Y el resultado obtenido se va a evaluar entre a y b respecto del diferencial x. Análogamente se puede proceder si en vez de hacer la proyección en el plano xy se hiciera en cualquiera de los otros planos coordenados. La proyección se podía haber hecho en el plano zi o en el plano zx y el manejo es el mismo. Sobre el recinto proyección se trabaja como si fueran integrales dobles, digamos se manejan los límites de integración con la misma estructura, y después se ve cuál es la variación de la variable que terminó dando la cuestión espacial en 3D. Vamos a ver unos ejercicios concretos para poder ver esto más efectivamente. A ver, el ejemplo que planteamos es calcular la integral triple de la función xz, diferencial x, diferencial y diferencial z, en este sólido B,
que está dado por estas ecuaciones: z mayor o igual que xy, z menor o igual que 4 y en el primer octante. Bueno, acá ya está hecha la gráfica, pero voy a hacerla yo también paso a paso para que vean cómo sería el gráfico a mano. Bueno, la figura también está hecho el gráfico a mano, pero para que se entienda bien cuál fue el proceso para llegar a ese gráfico. Armamos la terna. A ver, ya que dice primer octante, el gráfico me voy a limitarlo a hacerlo en el primer octante. Una sugerencia es que cuando uno pueda graficar en el primer octante, o porque la función, o porque el recinto así lo indica, o porque quizá a uno le resulta más fácil, conviene hacerlo. Si el recinto indica claramente primer octante, dejamos el gráfico en el primer octante. En otros casos, a veces, aunque no indique primer octante, uno puede graficar en el primer octante e imaginar o digamos identificar qué es lo que pasa en el resto de los octantes para que el dibujo no quede demasiado complejo con muchas líneas o con muchas cuestiones que empieza a perderse la idea de cuál es realmente el sólido al cual tenemos que remitirnos para el cálculo de la integral. Bueno, esta ecuación, z mayor o igual que x más y, en el igual, en la frontera z igual a x más y, es un plano cuyas trazas son las rectas z igual x y z igual y. Son las rectas bisectrices, esta, bueno, no me quedó muy recta, y esta. Es un plano que sale 45 grados hacia adelante, por decirlo de alguna manera. Como dice z mayor o igual que x más y, es de este plano que sale hacia adelante, es el hemiespacio superior, la parte de arriba, digamos, de ese plano que está saliendo acá hacia adelante. Z igual 4, en la otra superficie, también es un plano paralelo al plano XY. Es un plano de este estilo, corta al eje Z en 4 y va a cortar al otro plano con una recta. Dos planos siempre se cortan en una recta. Entonces, si dice z menor o igual que 4, va a ser respecto de este plano, z igual 4, hacia abajo. Entonces es por encima del plano bisector que sale hacia adelante, por debajo del plano z igual 4, y como está en el primer octante, está limitado lateralmente por los planos coordenados zi y zx. Este sería el recinto. Entonces, lo que tenemos que hacer, aquí está graficado un poco mejor, por lo menos más derechas las rectas, lo que tenemos que hacer ahora para poder calcular la integral es hacer la proyección del recinto en alguno de los planos coordenados. Sobre esa proyección nos vamos a manejar como si fuesen integrales dobles para los límites de integración y después vemos qué pasa con la tercera coordenada en la cuestión espacial. Este ejercicio, por ser el primero y porque es un recinto bastante sencillo, vamos a hacer la proyección en todos los planos coordenados para que vean y puedan identificar cómo resolver. Después, como siempre, en los demás ejercicios habrá proyecciones más sencillas, proyecciones más complejas. En algunos casos será más fácil hacer los límites de integración proyectando en determinado plano coordenado y más difícil proyectando en otro. Eso, la práctica, es lo que les va a dar la intuición de cuál es la proyección más sencilla para resolver y cuál es el formato de los límites de integración más fácil para trabajar. Bueno, la primera proyección que quiero plantear es la que corresponde al plano XY, al plano del piso, entre comillas. A ver, si nosotros acá indicáramos la proyección del sólido, ahí está. La proyección del sólido va a ser el recinto donde el sólido hace sombra, entre comillas, que sería este recinto de acá en el plano XY. Aquí se ve indicado en la figura, sería este triángulo en el plano XY. Como está indicado acá, este triángulo es el triángulo de proyección. El asunto es ver cómo identificamos esta recta. Esta recta sería, entre comillas, la sombra de esta recta donde se cortan los dos planos en el espacio. Así que para identificar exactamente cuál es la ecuación de la recta en la proyección, hacemos la intersección entre esas dos superficies. La superficie z igual x más y, que es el plano bisector hacia adelante, y z igual 4, que es el plano que hace como de techo. Obviamente eliminamos la z porque necesitamos la proyección en el plano del piso. Y nos queda x más y igual 4. Es decir, que este triángulo
con los ejes coordenados que son los lados y este segmento sobre la recta x más y igual 4 es la proyección en el plano xy. ¿Cómo nos manejamos para los límites de integración? En el recinto de proyección nos manejamos como veníamos haciéndolo para integrales dobles. Una de las variables queda entre constantes y la otra entre funciones. En este caso yo elegí dejar la x entre constantes, la x va entre 0 y 4. Este recinto, al ser un triángulo sencillo, cualquiera de las dos órdenes de integración hubiera sido elemental. Y ahora, como hacíamos siempre, atravesamos con flechas para ver cuál es la variación para el diferencial y. Todas las flechas entran por el eje x, que es igual 0, y salen todas las flechas, todo esto de entran y salen, y las flechas es todo entre comillas, todo intuitivo. Salen por esta recta. Como yo estoy trabajando el diferencial y, despejo la y me queda 4 menos x, que es este límite superior que vemos acá. Estas dos primeras integrales no deberían traerles problemas porque remiten a integrales de dos variables. ¿Qué pasa ahora? Vamos a volver a esto de las flechas, pero ahora atravesamos el recinto, como está indicado acá, con flechas en dirección del eje z, que es la variable que me va a dar la tercera dimensión en este caso. ¿Por dónde entran todas estas flechas en dirección del eje z? ¿Por dónde entran al recinto? Entran por el plano bisector que va hacia adelante, entran por el plano de ecuación z igual x más y. Entonces, ponemos como límite inferior x más y, despejamos la z porque estamos en diferencial z, que es la ecuación de la superficie por la cual entran todas las flechas. ¿Por dónde salen todas las flechas? Salen por este plano, que sería la tapa, lo que le está haciendo como de techo al sólido. Ese plano tiene ecuación z igual 4. Entonces el límite superior de la integral va a ser 4 para el diferencial z. Y después para integrar procedemos como siempre. En la primera integral la z hace de variable y la x y la y de constantes. Por lo tanto la primitiva es x z cuadrado sobre 2 entre 4 y x más y. Aplicamos Barrow. Obtenemos esta expresión. Ahora tenemos que integrar esta función respecto de y. Buscamos su primitiva y aplicamos Barrow entre 0 y 4 menos x, que son los límites de integración. Obtenemos esta función y aquí ya trabajamos con una única variable, que es la x, como una función de análisis 1. El resultado final, después de haber hecho la última integral respecto de x, es 512/15. ¿Qué pasa si queremos proyectar, como en este segundo caso, en el plano IZ, es decir, el plano de la hoja? La proyección en el plano de la hoja va a ser este triángulo de acá. Cuando yo le miro la sombra en el plano de la hoja, el sólido da como sombra este triángulo, que es este triángulo que se indica acá. Esta recta es la recta y igual z, porque es la recta que era la traza del plano z igual x más y, en relación al plano, a la traza respecto del plano IZ. Entonces, sobre este triángulo nos vamos a manejar como si fuesen integrales dobles y después atravesaremos el recinto en dirección del eje X, que es el que me va a dar la cuestión de tercera dimensión de R3 para los límites de integración respecto de X. Bueno, en este caso también, en este triángulo era indistinto cuál quedaba entre constantes y cuál entre variables, porque es muy sencillo de resolver. Yo decidí poner la y entre constantes, la y va entre 0 y 4. Para la z, atravesamos el recinto en este sentido, en dirección del eje, y la z, digamos, las flechas entran al recinto por esta recta y igual z, por lo cual, como estoy trabajando diferencial de z, la recta se despeja y queda con ecuación y. Y las flechas salen, entre comillas salen, por esta recta que es z igual 4, por lo cual este límite superior para el diferencial de z es 4. ¿Qué pasa después en diferencial x, que es el que me da la dimensión ya espacial? Bueno, atravieso el recinto con flechas en dirección del eje. ¿Por dónde entran todas las flechas? Y las flechas entran todas por el plano, por la cara, digamos, de este sólido que tiene apoyada en el plano coordenado ZY. Es decir, entran por x igual 0. ¿Y por dónde salen? Salen por este plano bisector. Este plano bisector era de ecuación z, la escribo por acá, z igual x más y. Entonces, como estamos en diferencial x, despejamos la x de esta ecuación del plano y me queda z menos y, que va a ser el límite superior de la integral. Acá también integramos lo mismo que hicimos antes,
solo que ahora la primera integral que vamos a resolver, como es diferencial x, la x hace de variable y la z y la y de constantes. Aquí está la primitiva, evaluamos entre 0 y z menos i, obtenemos esta función, después tenemos que integrar respecto de z, por lo tanto z hace de variable y la y hace de constante, obtenemos esta primitiva, evaluamos entre i y 4, o entre 4 y i, en realidad, y después de trabajar algebraicamente con con la expresión matemática que queda, se integra ya como una función de una sola variable, la única variable que queda en la última integral es la y el resultado final vuelve a ser 512/15. Obviamente tiene que dar el mismo resultado, se proyecte donde se proyecte, los tres órdenes de integración tienen que dar el mismo resultado. Bueno, hacemos la última proyección, que sería en el plano zx, es decir, en el plano perpendicular a la hoja. En este caso también la proyección va a ser este triángulo, si uno le mira la sombra entre comillas al sólido, sería este triángulo que estoy indicando con el cursor, que es este que está graficado acá. Sobre este triángulo nos vamos a manejar como si fuesen integrales dobles para los límites de integración, y después atravesaremos el recinto con flechas en dirección del eje y para indicar la variación de la tercera componente, en este caso del diferencial y, que es la que me va a dar la dimensión espacial. Bueno, en este caso también era indistinto cuál de las dos quedaba entre constantes y cuál entre variables. Yo decidí que la x fuera entre constantes. La x va entre 0 y 4, como se indica en la primera integral que se escribe, que es la última que se resuelve. Atravieso con flechas el recinto para indicar a ver cómo varía la y, cómo varía la z. Al recinto entran todas las flechas por esta recta, cuya ecuación es x. Recuerda que estoy despejando la z, pues estoy trabajando el diferencial z. Y salen todas por esta recta, que es la recta de ecuación z igual 4. Este es el límite superior. ¿Qué pasa ahora con la cuestión espacial? Vuelvo a repetir, atravieso el recinto con flechas en la misma dirección y sentido del eje y. ¿Por dónde entran todas las flechas? Otra vez entran por el plano coordenado, por la cara que se apoya del sólido en el plano zx, que es el plano coordenado, que tiene ecuación y igual 0, así que este va a ser el límite inferior. ¿Y por dónde salen las flechas? Todas salen por este plano bisector, que vuelvo a escribir acá la ecuación, era z igual x más y. Entonces, como estamos con diferencial y, despejamos la y de la ecuación del plano y nos queda z menos x. Acá lo mismo que antes, volvemos a integrar de acuerdo a cuál es el diferencial, va a indicar cuál es la variable que está funcionando como tal, y las demás funcionarán como constantes. La primera, por ejemplo, siendo xz la función y diferencial y, la variable de integración, porque estamos en relación al diferencial y, la primitiva es xzi, evaluada entre 0 y z menos x. Bueno, y así se sigue la operatoria hasta llegar al resultado, que también es 512/15. Como comenté antes, no es que cada vez que uno resuelve una integral triple resuelven los tres órdenes de integración. Siempre va a haber un orden más sencillo que otro y dependerá de la práctica y de la visión que uno tenga del ejercicio, cómo lo va a resolver. Bueno, vemos interpretaciones físicas de la integral triple. La primera interpretación física es para el cálculo de volumen de un sólido. Así como para el cálculo de áreas se integraba la función 1 en integrales dobles, para el cálculo del volumen se integra la función 1 en integrales triples. Si yo sobre un determinado sólido B integro la función 1, voy a obtener el volumen de ese sólido. También como una ampliación de lo que pasaba en integrales dobles, si yo sobre un determinado sólido B integro la función densidad puntual, voy a obtener la masa de ese sólido. También se pueden generalizar para integrales triples las interpretaciones físicas que estaban dadas en integrales dobles de momentos de inercia, centros de gravedad, etcétera, pero no son las interpretaciones físicas más usuales que se resuelven ni en parciales ni en finales, y en la guía de trabajos prácticos tampoco. Lo más habitual es hablar de volúmenes de sólidos a través de integrales triples y de masas de sólidos conociendo la densidad y trabajando con integrales triples.